Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de fama y dinero. Es el retrato descomunal de un hombre que pasó de negociar relojes usados y monedas antiguas, a manejar cifras que ni los bancos más grandes del mundo se atrevían a calcular. Rick Harrison, el rey indiscutible del empeño, no solo construyó un imperio televisivo con el precio de la historia, sino que transformó una simple tienda de Las Vegas en una máquina de imprimir dinero que no paraba. Y no hablamos de millones. Hablamos de una fortuna que, en su punto más alto, se decía que podía superar el $1 billón. Sí, con B. Mientras la mayoría de los mortales veía a Rick regatear por una espada samurái o una carta de George Washington en la pantalla, detrás de cámaras Rick firmaba contratos, cerraba negocios millonarios, y tejía una red de ingresos tan gigantesca como secreta. La casa de empeño fue solo la punta del iceberg. Lo que vino después fue una avalancha de franquicias, derechos de imagen, inversión en criptomonedas, compra de propiedades de lujo en más de 12 países, y una colección privada de arte y vehículos que ni siquiera ha sido mostrada al público completo. Rick no solo era rico, era escandalosamente rico. Se estima que durante los picos más altos de audiencia del programa, Rick ganaba hasta $500,000 por episodio. Pero eso era solo el comienzo. Los productos licenciados con su nombre se vendían en todo el planeta. Desde réplicas de artículos de la tienda, hasta ropa, relojes, e incluso bebidas energéticas con su cara. Rick era una marca en sí mismo. Y su marca valía cientos de millones. Solo en regalías por la explotación del programa, Rick recaudó en una década cifras que otros tardarían vidas enteras en alcanzar. Pero lo más impresionante era cómo lo gastaba. Rick era el tipo de millonario que no se conformaba con una mansión. Quería un complejo entero. Uno en Las Vegas, con una sala de cine privada con butacas de oro y una bóveda subterránea con armas del siglo XVII. Otro en Beverly Hills con una réplica exacta de la oficina de Abraham Lincoln, y una villa en Italia con piso de mármol importado de Grecia. Cada propiedad estaba decorada con piezas únicas que Rick no compraba en subastas normales. Él las mandaba a buscar, pagando lo que fuera necesario para tenerlas antes que nadie. Porque sí, Rick también era un jugador empedernido. En Las Vegas lo conocían como el León del Strip. Apostaba cantidades impensables, perdía $500,000 en una noche sin pestañear, y al día siguiente recuperaba el doble con un nuevo acuerdo televisivo o una inversión en una colección privada que luego revendía a triple precio. Era una mente brillante para los negocios, pero también un adicto al lujo. En un solo año, se calcula que gastó más de $75 millones en aviones privados, joyas, fiestas exclusivas y experiencias que rozaban lo absurdo, como cuando pagó $800,000 para cenar en la cima de una torre en Dubái, con un chef personal traído desde Japón y fuegos artificiales personalizados con su nombre. Pero no todo era lujo superficial. Rick también invirtió como un titán. Fue uno de los primeros en apostar fuerte por el Bitcoin cuando valía menos de $100, y se dice que poseyó en su punto máximo más de 25.000 BTC. También compró empresas tecnológicas emergentes, invirtió en inteligencia artificial, robótica y hasta en un fallido proyecto de turismo lunar. Si algo sonaba futurista y costoso, Rick estaba ahí, poniendo millones sobre la mesa sin dudar. A veces ganaba el triple. A veces perdía millones. Pero nunca se detenía. Su filosofía era simple: gastar es la mejor forma de demostrar que eres intocable. En su círculo privado, Rick era considerado una mezcla entre Elon Musk y Tony Stark, con un poco de Donald Trump versión Vegas. Siempre rodeado de guardaespaldas, modelos, asesores financieros y coleccionistas de todo el mundo que lo veneraban como si fuera una celebridad divina del mercado de antigüedades. En más de una ocasión, Rick pagó vuelos internacionales para que expertos del Museo Británico o del Louvre le confirmaran la autenticidad de piezas que compraba, por simple capricho. Y si la pieza era falsa, la mandaba a destruir. No toleraba la imitación. Solo lo original. Solo lo más caro. Solo lo más exclusivo. Y aunque muchos creían que toda esa riqueza provenía únicamente del programa, la verdad era mucho más ambiciosa. Rick había creado un ecosistema de ingresos que incluía apuestas deportivas, fondos de inversión de alto riesgo, bienes raíces en Asia, derechos de explotación de casinos, acuerdos con marcas de lujo y hasta una empresa de seguridad cibernética utilizada por varias embajadas. En su mejor momento, su patrimonio superaba los $1.200 millones. Algunos incluso se atreven a decir que, si se sumaran los bienes no declarados y las cuentas en paraísos fiscales, la cifra real podría haber rebasado los 3 billones. Rick no solo era rico,
Estaba en una liga aparte. Era un jugador global. Un millonario con ambiciones imperiales. Pero a diferencia de otros, él no tenía filtros. No delegaba. No confiaba ciegamente en nadie. Él mismo supervisaba las transacciones, los movimientos de sus inversiones, las compras de arte y hasta el menú de los chefs privados que cocinaban para él y sus invitados en cenas que costaban lo que un departamento en Manhattan. Cada centavo gastado tenía su firma. Cada lujo era una declaración de guerra al anonimato. Rick no quería pasar desapercibido. Quería que el mundo supiera que él, un simple prestamista de Las Vegas, había conquistado la cima del dinero. Pero en esa cima, donde el aire es escaso y la codicia infinita, los errores se multiplican. Porque el problema de tenerlo todo, es que en algún momento, todo puede desaparecer. Y cuando vives sin frenos, sin límites, sin red de seguridad, la caída no solo es posible, es inevitable. Y ahora sí, entramos en el lado oscuro. En la cara oculta de la moneda dorada. Porque mientras el mundo seguía viendo a Rick Harrison como el empresario astuto, el coleccionista millonario, el hombre que lo tenía todo bajo control, puertas adentro, su imperio estaba al borde del colapso. Lo que parecía una vida de excesos perfectamente calculados, era en realidad una bomba de tiempo. Y cuando estalló, no dejó nada en pie. Todo comenzó con una palabra: confianza. O mejor dicho, la pérdida de ella. Rick llevaba años confiando ciegamente en un reducido grupo de asesores financieros y socios que le manejaban operaciones en distintas partes del mundo. Desde inversiones en Asia hasta negocios en Dubái, pasando por acuerdos con estudios de televisión y licencias internacionales. Pero lo que Rick no sabía era que varios de esos supuestos expertos estaban saqueando su fortuna gota a gota, disfrazando pérdidas como inversiones, desviando fondos a cuentas fantasmas y usando su nombre como aval en operaciones oscuras, algunas de ellas directamente ligadas a redes de evasión fiscal. El golpe vino de golpe. De un día para otro, una auditoría sorpresa reveló que más de 240 millones de dólares habían desaparecido. Al principio, Rick creyó que era un error contable. Pero pronto descubrió la verdad: lo habían estafado desde dentro. Personas de su máxima confianza, incluso un primo lejano que ocupaba un puesto clave en una de sus empresas offshore, lo había traicionado. La policía financiera comenzó a investigar. Y los medios, como hienas, olieron la sangre. Las demandas comenzaron a llover como una tormenta sin tregua. Inversionistas, bancos, antiguos socios, todos querían su parte. Todos exigían respuestas. Y mientras tanto, Rick intentaba salvar lo que quedaba, moviendo activos, vendiendo propiedades, deshaciéndose de autos, de obras de arte, de antigüedades que él mismo había jurado jamás vender. Incluso sus relojes, su más preciada colección, comenzó a desaparecer de las vitrinas. Algunos decían que los vendía en secreto a coleccionistas rusos, otros aseguraban que fueron entregados como pago en acuerdos privados para evitar embargos. Pero el escándalo ya era imparable. Y no solo era financiero. Su familia se quebró. Su hijo Corey, con quien compartió pantalla durante años, rompió toda relación con él. Lo acusó públicamente de malversar fondos del programa, de quedarse con ingresos que correspondían a todo el equipo, y de mentir sobre las verdaderas ganancias de la tienda. Fue un golpe devastador. El conflicto llegó a la prensa, a los tribunales y hasta la propia producción del programa, que se vio obligada a intervenir para evitar el colapso total del show. Las grabaciones se suspendieron temporalmente. La audiencia se desplomó. Y aunque intentaron regresar con una nueva temporada, el público ya no veía al mismo Rick. Ahora lo miraban con desconfianza. Ya no era el sabio del empeño. Era el millonario caído. El rey que había perdido la corona. Las redes sociales se llenaron de memes, burlas, comparaciones crueles. Y para colmo, varios exempleados empezaron a revelar detalles que nadie quería escuchar: salarios miserables, jornadas abusivas, maltratos y un ambiente tóxico detrás de cámaras. Pero lo peor todavía no había llegado. Rick, desesperado por mantenerse a flote, decidió hipotecar su alma. La tienda que lo había hecho famoso, el corazón de su imperio, fue entregada como garantía para obtener un préstamo de 80 millones de dólares. El acuerdo era secreto. Nadie debía enterarse. Pero en cuestión de días, la noticia se filtró. Y cuando se supo que la joya de la corona ya no le pertenecía, los últimos inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Fue el principio del fin. Las cuentas fueron congeladas.
Los últimos autos incautados. Las propiedades embargadas. Los socios desaparecieron. Y Rick quedó solo. Solo con las deudas, con el desprestigio, con el peso brutal de haberlo perdido absolutamente todo. Se calcula que, en su momento más crítico, acumuló más de 300 millones en demandas, embargos e impuestos no declarados. Tuvo que vender todo lo que tenía en su poder para evitar la cárcel. Y aún así, hay quienes aseguran que estuvo a punto de ser procesado por fraude corporativo. Pero tal vez lo más trágico no fue lo económico. Fue lo personal. Rick, que había construido una imagen de hombre duro pero justo, de empresario imparable y visionario, quedó reducido a un fantasma. Se alejó de los focos. Dejó de aparecer en eventos públicos. Fue visto algunas veces caminando solo por las calles de Las Vegas, con una gorra que le cubría el rostro y sin los guardaespaldas que antes lo seguían como una sombra. Se instaló temporalmente en una casa modesta, lejos del centro, alejado del bullicio y del pasado. Hoy, lo poco que queda de su imperio es una sombra. La tienda sigue abierta, pero bajo administración de terceros. El programa aún transmite episodios antiguos, pero ya no tiene la magia de antes. Y Rick, según sus allegados, pasa los días revisando documentos, tratando de reconstruir una vida que él mismo derrumbó. Porque el verdadero precio de la historia fue demasiado alto. ¿Y tú, crees que se puede tener todo y sobrevivir? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por vivir como un rey sabiendo que el reino puede desaparecer en un segundo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias que nadie se atreve a contar, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, y prepárate, porque esto apenas comienza.